Buenos días, les habla el profesor Willy y en esta semana vamos a hacer el tema de corriente eléctrica parte 3, ¿no? En este capítulo vamos a continuar con circuitos en paralelo, ya que en la clase anterior hemos hecho circuitos en serie, ¿no? Ahora, los circuitos en paralelo se van a dar cuando los focos están en paralelo, ¿no? Uno del otro. Recordando pues el tema de lo que es geometría, paralelos son líneas que no se cruzan, no se intersectan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estas líneas que estoy indicando, son paralelos porque nunca se van a cruzar. Ahora, también cómo me puedo dar que es un circuito en serie, es que la intensidad que sale por este lado va a tener más de una opción, ¿no? En el caso de cuando era circuito en serie, solamente tenía un camino, en cambio en el paralelo tiene más caminos, ¿no? En este caso dos caminos o en este caso tres caminos, por donde la intensidad puede ir y por donde puede ir, ¿no? Tiene varias opciones de dónde se puede dirigir, tener presente. Entonces, por ejemplo acá vamos a tener un foquito. Este foquito va a estar en paralelo con este, claro, porque van a estar en paralelo, porque la intensidad de corriente tiene varios caminos, ¿no? Tiene por acá, poder continuar y por este lado, para poder llegar al otro polo. Entonces, también, si yo quisiera tener otro foquito y quería que sea paralelo, también tengo que darle opciones, ¿no? Porque si yo le pego acá al foco, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que acá va a estar en paralelo este y estos dos focos, pero acá estos focos van a estar en serie, ¿no? Porque para ir del foco 2 al foco 3 solamente hay un camino. Entonces, para que estos sean paralelos, tenemos que colocarle por este lado, para que la intensidad tenga más opciones por donde ir, ¿correcto? Muy bien, eso lo podemos representar simbólicamente. En vez de colocar el foquito, colocar una resistencia, ¿no? Colocar una resistencia. Colocar una resistencia. Claro que sí. A esta resistencia le vamos a colocar 1, por ser el primer foco. A la resistencia vamos a colocar este foco resistencia 2 y esta resistencia 3, ¿no? Es de acuerdo a cómo va la intensidad de corriente, ¿no? Por ejemplo, acá la intensidad partimos de acá, partimos del menos para llegar al más. Entonces del menos surge, llega a este lado, ¿no? La intensidad llega por este lado. Y por acá tenemos una intensidad 1. Y por acá tenemos una intensidad 2. Y por acá tenemos una intensidad 3. ¿No? Porque el primero donde llega, el segundo y el tercero. Claro que sí. Muy bien, dicho esto, tenemos ciertas características. En todos los elementos el voltaje es el mismo, ¿no? Por ejemplo, el voltaje de la resistencia 1, tenemos ahí, la resistencia 1 va a tener el voltaje V, la resistencia 2 va a tener el voltaje V y la resistencia 3 va a tener el voltaje. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La intensidad de corriente se reparte, ¿no? La intensidad de corriente se va a repartir entre estas tres resistencias, ¿no? Va a ser equitativa. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular la resistencia equivalente? La resistencia equivalente de un circuito en serie era simplemente sumar. En este caso tenemos que es más complejo, que va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esto cuando tenemos un circuito en paralelo, cuando son tres resistencias. Cuando si fueran 4 sería más 1 entre R4 y así sucesivamente. Ahora, para el caso particular de dos resistencias, mira cómo es lo que se va a realizar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá. Tenemos una resistencia de 2 nada más, ¿no? Tenemos una resistencia 2 acá. Esta resistencia que tenemos acá, digamos que sea de 2 y acá sería de 8, ¿no? 2 y 8. 2 ohmios y 8 ohmios. Aplicando la resistencia equivalente sería igual a ¿cuánto? Me dice que tengo que multiplicar las resistencias, o sea, 2 por 8 y, profesor, vas dividido esto entre la suma de los dos, ¿no? Que sería 2 más 8. Profesor, 2 por 8 es 16 y 2 más 8 es 10, ¿no?
16 entre 10, esto me sale 1,6 ohms, ¿no? Y eso sería la respuesta. La resistencia equivalente de estos dos que están en paralelos, porque no se van a cruzar, porque la intensidad tiene varios caminos por donde ir, entonces están en paralelo, ¿no? Sería de 1,6 ohms. Mira, la resistencia que ellos se producen es pequeña. Claro que sí, esto es la ventaja del circuito en paralelo, que la resistencia que van a presentar va a ser pequeña, ¿no? La resistencia equivalente. Ahora, una observación importante con respecto a ello. ¿Qué pasaría si los dos cuerpos tienen la misma resistencia? O sea, si la resistencia que tenemos acá va a ser la misma. ¿Qué cosa quiero decir? Profesor, si esto de acá sería R y esto también sería R, será lo mismo. ¿Cómo se va a calcular la resistencia equivalente? La resistencia equivalente se va a calcular como SR dividido entre 2, ¿no? De esa manera yo voy a calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo cuando sean la misma resistencia, el mismo valor. Tener presente, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Si esto fuera 8 y 8 ohmios, la resistencia equivalente, ¿cuánto sería? 8 ohmios entre 2, 4 ohmios. Si fuera 10 ohmios, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? 10 ohmios entre 2, 5 ohmios. Así de sencillo. Simplemente cumple esto cuando tenemos un circuito en paralelo y son las resistencias iguales. Muy bien, vamos a resolver los ejercicios. En el problema número 1, estos circuitos están en paralelo, ya que la intensidad tiene más opciones, ¿no? Mira, tiene una opción para ir con 3, tiene una opción para ir con 2, resistencia en paralelo. Entonces, aplicamos resistencia equivalente. Cuando son 2, se multiplican las resistencias y se divide entre la suma de esos valores, ¿no? Operando sería 3 por 2 sale 6 y 3 más 2 sale 5. Dividiendo 6 entre 5, esto me va a dar 1,2. 1,2 ¿qué? 1,2 ohmios. Y ya está, resuelto el ejercicio. De la misma manera, en el problema número 2 dice determinar la resistencia equivalente. Tenemos un circuito en paralelo, ya que la intensidad tiene más opciones por donde ir. Tiene la opción de ir por 1 ohmio, tiene la opción por ir de 2 ohmios. Tiene más opciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación de 1 por 2 dividido entre la suma de 1 más 2. Esto va a ser 1 por 2 es 2 y 1 más 2 es 3. 2 entre 3, ¿cuánto saldrá? Vamos a verlo acá. Profesor, esto saldría 2 dividido entre 3, sería acá 0. 2 menos 0 es 2, colocamos 0, coma decimal, acá sería 6 por 3, 18, sale 2. Otra vez le agregamos 0, 6 por 3, 18, le agregamos 2, 6 por 3, 18, y acá sale 2. Ya cuando salen los mismos valores, ya me incita a saber que va a salir 0,666. 0,666, punto suspensivo. Que es lo mismo de decir 0,6 sombrerito. ¿Correcto? Es una forma de simbolizar que continúa. Ohmios. Listo. Problema número 3. Me dice, dibuja la resistencia 3 es igual a 5 ohmios paralelo a la resistencia 2. Profe, como hemos mencionado, para que sea paralelo tenemos que darle una opción más. La intensidad está corriendo por este lado. Por este lado. Le debo dar una opción más para que sea paralelo. Ya le doy esta opción, ¿no? Esto sería la resistencia 3, que equivale a 5 ohmios, ¿no? La intensidad tiene una opción, le debo dar una opción más para decir que sea paralelo a R2, ¿no? Y ya está. Muy bien, me voy ahora al problema número 4. En el problema número 4 me están pidiendo calcular la resistencia, determinar la intensidad, me dice, ¿no? Ahora, tenemos este circuito que está en paralelo también, porque la intensidad que viaja por este lado tiene una opción y tiene otra opción. No es que no está echado, sino está parado, ¿no? Entonces calculamos calcular la intensidad que pasa por R1 y R2, ¿no? Me piden la intensidad que pasa por R1 y por R2. Ahora, tenemos lo siguiente. Profe,
¿Cómo sería en este caso? Me piden allá la resistencia, me faltaría acá el voltaje, ¿no? El voltaje, vamos a calcular el voltaje, por lo tanto no podemos calcularlo, vamos a colocarlo, vamos a poner acá que es 15, ¿no? 15 ohms. Muy bien, entonces agregamos lo que menciono acá, sería como, aplicamos, ¿no? A ver, me dice, voltaje es igual a la resistencia multiplicado por resistencia 1 multiplicado por, a ver, vamos a poner acá, intensidad 1 por resistencia 1, ya está. Ahora, dicho esto, tenemos lo siguiente, que el voltaje es 15, es igual a la intensidad 1, que yo lo que quiero calcular, por la resistencia 1, que vale ¿cuánto? A la resistencia 1, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2. La resistencia 1 es la primera, que el primer contacto que tenemos, que es 5, ¿no? Que es 5. Ya está, entonces sería este 5 pasa a dividir, por lo tanto la intensidad 1 valdría 3. ¿3 qué? 3 amperes. Muy bien, ahora vamos con la intensidad 2 que me están pidiendo. Entonces tenemos acá, el voltaje es igual a la intensidad 2 por resistencia 2, ¿no? Sabemos por teoría que la intensidad, el voltaje diré, es el mismo para cada uno de ellos, sería acá 15, va a ser igual a la intensidad 2, que es lo que quiero calcular, y esto multiplicado por la resistencia que vale 3. Por lo tanto, la intensidad 2 va a ser igual a ¿cuánto? 15 entre 3, 5. 5 ohmios. ¿No? Y ya está. Esa sería la respuesta al problema. Muy bien, entonces vamos con el siguiente problema. Problema número 3. Me piden determinar la resistencia equivalente. Para ello, mencionamos acá resistencia equivalente va a ser igual a 4 multiplicado por 3 dividido esto en 4 más 3. ¿No? Ya está. Sería 4 por 3, me daría el número 12 y 4 más 3 me daría 7. Operando acá, operando 12 entre 7, ¿cuánto me saldría? A ver, sería 12 dividido entre 7, sería acá 1, 7, restamos, sale 5, le agregamos 0 como decimal, 7 por 7, 49, sería 1, le agregamos 0, acá sería 1, 1 por 7, 7, acá me daría 3, 0, acá sería 4, 4 por 7, 28, restamos, sale 2, y continúa todavía. Entonces, como voy a continuar solamente con 3 números decimales, colocamos acá sería 1,714 ohms aproximadamente. Ahora vamos a ver, vamos a consultar otra vez, sería 1 por 7, 7, acá sería 5, 0, 7 por 7, 49, restamos, sale 1, le agregamos 0, 1 por 7, 7, 10 por 7, 3, 4 por 7, 28, 2, claro que sí, aproximadamente, ¿ya? Ten presente que no le he puesto igual, aproximadamente. Muy bien, me voy al siguiente ejercicio. Muy bien, mira, ahora acá tenemos justamente, vamos a utilizar la observación, ¿no? O tenemos resistencias iguales y son paralelos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y acá, mira, la intensidad se divide, ¿no? Se divide por un lado, tiene varias opciones. Por lo tanto, esto que vemos acá es vamos a convertirlo en una sola resistencia, ¿no? Vamos a convertirlo en una sola resistencia. Esta es la resistencia equivalente de ese valor, sería, como son iguales, simplemente es 6 entre 2 y esto me da 3 ohmios, ¿correcto? Por lo tanto, el circuito quedará de esta manera. ¿Cómo va a quedar, profe? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de esta manera, mi amigo. Va a quedar de esta manera, ¿no? Va a quedar de esta manera, ¿no? Queda de esta manera. Entonces, tenemos acá, en vez de 6, 6, sería solamente 3 ohmios. Acá sigue siendo 5 ohmios. Acá sigue siendo 8 ohmios. Ahora, ya están en serie, ¿no? 8 no tiene una posibilidad, solamente tiene una posibilidad, llegar al 5. Y solamente tiene una posibilidad ahora llegar al 3.
Por lo tanto, la resistencia equivalente ya solamente se va a calcular sumando, ¿no? 3 más 5 más 8. ¿Y esto me daría cuánto? La resistencia equivalente me daría 16 ohms. 16 ohms, ¿no? Y eso sería la respuesta a ese problema. Problema número 7, tenemos acá también, mira, nos damos cuenta, me piden determinar la intensidad. Tenemos acá R4 de forma directa, ya mentalmente la resistencia equivalente sería 4 entre 2, ¿no? 4 entre 2 es 2 ohms. De la misma manera acá lo hacemos mentalmente, ¿no? Tenemos 12. ¿Qué es lo que pasa? La resistencia equivalente de 2 y 12 ohmios, es 12 entre 2, sería 6 ohmios. ¿No? Por lo tanto, ¿cómo quedaría el circuito acá? Ya, el circuito quedaría acá de esta manera, ¿no? Quedaría de esta manera el circuito quedaría de esta manera. ¿Cómo? Quedaría acá sigue siendo 40 voltios, acá me sería, ya es 2 ohmios y acá sería 6 ohmios. Para poder calcular la intensidad que es lo que me piden, tengo que dar la resistencia equivalente. Profesor, acá sería la resistencia equivalente, sería 2 más 6, porque quedaría 8 ohmios, ¿no? Profe, ¿por qué lo ha sumado? Porque estos están en serie, no están en paralelo, ¿no? Y la intensidad tiene un camino y para pasar al otro lugar necesita pasar por dos, no hay más, solamente un camino. Entonces, acá sería que aplicó BIR, por lo tanto, sería igual a la intensidad por la resistencia equivalente. El voltaje es 40, la intensidad es lo que quiero calcular, la resistencia equivalente vale 8, por lo tanto la intensidad sería 40 entre 8, que sale 5. ¿5 qué? 5 amperes, ¿no? Y eso sería la respuesta que... Muy bien, me voy al problema número 8. Problema número 8 me dice determinar la intensidad del circuito eléctrico. Ahora, estos circuitos que tenemos por acá son en serie, ¿no? La intensidad solamente tiene un camino. Para pasar de 2 al 8 solamente tiene una opción. Para pasar de 8 a 2 tiene una opción. Para pasar de 2 a 3 tiene una opción. Todos son en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 2 más 8 más 2 más 3. Y esto me da 15 ohmios. Entonces, todo este circuito tiene una resistencia total de 15 ohmios. Por lo tanto, aplicando el BIR va a ser igual a ¿quién? El voltaje vale 45 ohmios, 45 voltios. La intensidad es lo que quiero calcular, el equivalente vale 15. Pasa a dividir, sería 45 entre 15, 3 ¿qué? 3 amperios. ¿No? Esto sería la respuesta al problema. Ya está. Muy bien, vamos al último ejercicio. Problema número 9. Tenemos acá, como otros problemas ya hemos visto, tenemos acá un circuito en paralelo, ¿no? La resistencia equivalente es la mitad cuando son iguales. Esto saldría 20 entre 2, sería 10 ohms. Profe, entonces, si yo hago mi circuito que me va a quedar, ¿cómo va a ser? Ya va a ser de esta manera. Va a ser de esta manera. Va a ser que acá esto equivale a 10 ohmios. Esto, bueno, es la resistencia 2 que me piden calcular, esto vale 35 ohmios. Estos circuitos están en paralelo, en serie, ¿no? No tienen una opción a la intensidad. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? La resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1, a la resistencia 2 que quiero calcular, a la resistencia 3 que lo tengo delante. La resistencia equivalente según el problema vale 60. Esto es igual, la resistencia 1 por acá pasa primero, vale 35. Más R2 es lo que quiero calcular y R3 es el 10 ohmios. 60 es igual a 35 más 10 sería 40, resistencia 2, pasa a restar, acá sería 45, profe, 35 más 10, 45. Pasa a restar el 45 y me sale 15. ¿15 qué? 15 ohmios porque es resistencia. Y ya está ahí. Vuelvo a explicar acá este problema. Mira, esto bien cerrado está en paralelo, ¿no? La intensidad tiene dos opciones.
por ir por el 20, por el otro 20. Por lo tanto, que como son iguales, tenemos que la resistencia equivalente es el valor dividido entre 2. 20 entre 2, 10 ohmios. Ahora, 35R2 y 10 ohmios están en serie. ¿Por qué? Porque solamente hay una opción que pase la intensidad. Entonces, me plantean que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. La equivalente me dan de dato vale 60. La R1 vale 35. La R2 lo que quiero calcular, la R3 vale 10. 35 más 10, 45 más R2 es igual a 60, ¿no? ¿Qué valor le tengo que sumar a 45 para que me dé 60? 15 ohmios, ¿no? Eso sería la resistencia 2. Muy bien. Eso sería todo, chicos. Nos encontramos en un próximo video.